La entrevista. Para hablar de este tema y un anuncio muy importante del Departamento Administrativo de la Función Pública, nos acompaña hasta ahora en los estudios de Colombia Hoy Radio su director, César Augusto Manrique. Doctor, bienvenido aquí a Colombia Hoy. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos ustedes. Yo sí empiezo por preguntarle, ¿función pública qué es? ¿Qué es para usted? La función pública es una institución que tiene como fundamento desarrollar todas las fortalezas institucionales de las administraciones públicas, tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Cuando hago énfasis en las administraciones públicas y su fortaleza, quiere decir que tenemos que estar siempre muy al tono de cuáles son las necesidades en materia institucional, estructural de la propia organización y además del propio talento humano. Esto es cuántos servidores y servidoras públicas necesitamos para desarrollar la misionalidad de cada una de las entidades públicas a nivel nacional. Es una gran responsabilidad. Cuéntenos un poquito para que la gente entienda. Aquí la idea también es que la gente entienda en términos muy sencillos, pues de qué se tratan estos roles tan importantes. ¿Cuáles son esas grandes apuestas, por ejemplo, que tiene Función Pública para estos 4 años? Bien, nosotros hemos recibido un mandato constitucional que tiene que ver fundamentalmente, yo diría, con 4 apuestas. Una es el rediseño institucional del Estado colombiano. El Estado colombiano, como hoy está, voy a decirlo con toda sinceridad y con toda verdad, la estructura y su funcionamiento del Estado actual es el primer obstáculo para el cumplimiento del plan de desarrollo del país. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una serie de instituciones que a nivel territorial y nacional pueden sumar más de 5.000 entidades del Estado que duplican sus funciones. Hay una serie de actividades que realmente desgastan la administración pública y tú puedes encontrar en la actividad, para poner solo un ejemplo, de las políticas públicas de la niñez, niños, niñas y adolescentes, podemos encontrar un número superior a las 50. Encontramos, por ejemplo, unos fondos especiales, que hay más de 400 a nivel nacional. Entonces se tiene que hacer un rediseño para racionalizar la administración pública y para ponerla al tanto de lo que se requiere para el cumplimiento de las políticas misionales tanto de las entidades territoriales como del orden nacional. Lo segundo, en ese orden de ideas, de una apuesta, es la formalización del empleo público en Colombia. El empleo público en Colombia está privatizado. Más de 911.000 contratos de servicios que en la mayoría de los casos enmascaran una relación de carácter laboral a través de un instrumento que se llaman los contratos de prestación de servicios, y esto tiene 4 situaciones perversas. Una mala prestación del servicio. 2, crea unos climas laborales en las administraciones públicas que no permiten determinar la responsabilidad, la individualización de estas funciones por cada uno de estos contratistas. Por lo tanto, se requiere entonces retomar las decisiones de la Corte Constitucional, que no hacen otra cosa que dar un mandato esencial que ha hecho la Constitución, que el ingreso a la administración pública se tiene que hacer a través de un proceso meritocráticos y no señalamientos a dedos y como un instrumento de clientelas políticas. Doctor, bueno, hay un tema, y lo hemos escuchado al presidente Gustavo Petro hablar de justamente esta necesidad de que haya empleo formal. La reforma laboral es clave porque va a retomar unos temas que tenía la legislación de antes, como que el día se acabe a las 6 de la tarde y no a las 10 de la noche. Pero esencialmente, ¿cuál es esa transformación que está buscando estos cambios y especialmente en su entidad para acabar con este tipo de contratación que se presta para muchas cosas, incluso hasta para abusos? Sí, mira, yo creo que aquí hay que hacer 2 distinciones. Una es lo que hace la función y competencia de la función pública tiene que ver con el empleo público en Colombia, no con el empleo privado, ni con el trabajo de los trabajadores oficiales. Entonces, en ese orden del día, lo que nosotros tenemos que dar una solución, una salida a las órdenes de la Corte Constitucional, como ya lo dije, que ha dicho que se tiene que formalizar. Esto es,
las funciones misionales y permanentes de las entidades públicas no pueden estar siendo ejecutadas por particulares a través de contratos de prestación de servicio, sino tienen que estar ejecutadas por servidoras y servidores públicos. Entonces les decía que hay 911.000, habían al 31 de diciembre 911.000 contratos. Sí, señor. Si los comparamos con los servidores y servidores públicas que hay a nivel nacional, que son 1.351.000 aproximadamente, la cifra exacta está, pero no la tengo en la cabeza. Esto significa que a nivel territorial, y de esos de 1.350.000, tenemos que el 45% corresponde a la fuerza pública y a los docentes. Tenemos que quedar un 55% que serán los servidores a nivel nacional y a nivel territorial. Esto significa que los contratistas en lo territorial y en lo nacional duplican los contratistas a los trabajadores formalizados. Director, partiendo de eso que nos está explicando, a mí me gustaría que nos regalara la diferencia que hay entre un servidor público y un contratista. Muy bien. La primera gran diferencia que hay es que el contratista no es de naturaleza laboral. ¿Sí? Su naturaleza es una vinculación que hace un particular con el Estado para cumplir unas determinadas funciones o entregar unos productos. El servidor público tiene que estar, ingresa a la administración por un acto legal o reglamentario, a través de una resolución, de un acto administrativo, con todos los derechos prestacionales y salariales. El contratista es una persona que no, como no tiene la naturaleza de laboral, simplemente se le pagan unos honorarios. Él mismo tiene que pagar sus propias prestaciones sociales, no tiene vacaciones, no tiene primas, no tiene ninguna posibilidad, no tiene la capacidad de la capacitación, no tiene la capacidad de que se le entreguen unos momentos de recreación, de esparcimiento, etc. Entonces es una total precarización del empleo, es una tercerización, y la indignidad total que tienen estos contratistas frente a la administración pública. O sea, no tienen ninguna clase de derecho y fundamentalmente, reitero, de lo que se trata es de enmascarar una relación laboral a través de un instrumento jurídico que se llama órdenes de prestación de servicio. ¿Cuántos contratos por prestación de servicios hay en el Estado actualmente? ¿O en el sector público, en por el decirlo sector público, de cierta mejor? Bueno, gracias. Voy a dar el dato que entregó la Auditoría General de la República a noviembre del año pasado. Dije yo que había 911.000 contratos. Ustedes saben que los contratos tienen una fecha cierta de terminación y una fecha cierta de terminación. Por lo tanto, esos contratos se pueden hacer a 3 meses, 4 meses, 6 meses y, como alguien decía aquí en la mesa, se presta para usos, se presta para apuestas de carácter electoral, se presta para que haya una situación de discrecionalidad total de los ordenadores del gasto para que contraten las personas que ellos creen que son las que deben de estar en esos cargos o cumpliendo esas funciones, y no como lo ordena la Constitución, que tienen que ingresar a través de un proceso meritocrático. Bien, ahora, doctor Manrique, creo que nos va quedando muy claro las diferencias, el propósito que tiene el gobierno y su administración desde la función pública para formalizar a los empleados del Estado. Pero, ¿cuáles son esas alternativas reales que tienen las entidades públicas, doctor Manrique, para poder iniciar ese proceso de formalización? Bueno, mira, la Corte Constitucional desde hace más de una década ha impartido a través de sus sentencias ejecutoriadas y sentencias de unificación unos criterios claros de interpretación de la Constitución y de la materialización de nuestro ordenamiento superior, en el sentido de decir que todos los servidores y servidoras públicas, salvo algunas excepciones como los de elección popular, las fuerzas militares, etcétera, deben de ingresar a la administración. El acceso al empleo público es a través de contratos de prestación, es a través de concursos meritocráticos. Esto quiere decir que nosotros en este momento lo que estamos dando es aplicación a unas sentencias. 2, el punto central es, nos dicen cuáles son las alternativas, varias alternativas. Primero,
Hemos establecido a través de la circular 4 caminos fundamentales, que uno es la formalización a través de la ampliación de plantas de las plantas. O sea, si hoy tenemos un número determinado en una planta de un ministerio o de un departamento territorial o un municipio, y sentimos la necesidad de que se tienen que ampliar esas plantas, entonces a través de unos estudios que se denominan cargas laborales, se establece cuál es el número de funcionarios y funcionarias que necesitamos para la misionalidad. 1. 2. Proveer todas las vacantes que tiene el Estado. O sea, queda una vacante y lo que hacen los ordenadores del gasto es reemplazarlo a través de un contrato de prestación de servicio que es totalmente ilegal, irregular. Esto inclusive atenta contra el Código Único Disciplinario. 3, tenemos las plantas temporales en equidad, con vocación de permanencia y con características meritocráticas. Esto significa que nosotros podemos desarrollar a través de las administraciones públicas unas plantas que posibiliten, equilibrar lo que hoy existe con los contratos de prestación de servicio e ir reemplazando, pero de acuerdo a las necesidades reales de las entidades. Eso no puede ser arbitrario. Y de acuerdo a las propias capacidades fiscales, a las propias capacidades y necesidades de talento humano. Entonces estas plantas temporales no necesitan ninguna aprobación, se pueden hacer directamente, están autorizadas por la ley 909. Tenemos todas las posibilidades para hacer equidad. ¿Qué quiere decir equidad? Si vamos a crear una planta temporal de 200 servidores y servidoras, podemos decir que el 30 o 35 o 40% correspondan a mujeres, correspondan a los procesos o a los grupos LGTBIQ o más. Puede ser de primer empleo para profesionales, hombres y mujeres que hoy no terminan la universidad y no tienen la posibilidad porque les decimos que tienen que tener una experiencia relacionada. O sea, y en los territorios podemos mirar los afros, la población ron, la población indígena, dependiendo de las características de cada territorio, podemos darle en esa diferenciación, podemos hacer una verdadera inclusión que genere equidad en el empleo público. Director, para ir concretando el tema, porque importante anuncio se viene de esta forma, para darle paso, como usted indica, a este mandato de la Corte Constitucional y presidencial, para llegar al término de cambiar y transformar y formalizar el trabajo. ¿Qué acciones concretas vienen ahora para formalizar ese trabajo en Colombia, el trabajo público en Colombia? Y fundamental, ¿hay billete? No, esto se va a hacer a cero impacto fiscal. Eso es importante, porque uno imagina que eso va a demandar recursos. Pues sí, no. Pues las cifras que nos entrega la Auditoría General de la República nos dice que el año pasado gastamos 21 billones de pesos en contratos de prestación de servicio. La fórmula elemental nuestra es decir, ¿por qué esos 21 billones de pesos que se están gastando en contratos que son irregulares, han sido cuestionados por la Corte Constitucional, por los órganos de control, por la totalidad de las entidades? ¿Por qué no los podemos utilizar para la formalización del empleo? Pero bien, aquí vienen unos procedimientos técnicos que hay que mirar. Pero quiero decirles a ustedes que la Federación de Municipios, la Federación de Departamentos, la Asociación de Asocapitales, han entrado en un proceso muy interesante para poder desarrollar esta política pública. Hoy podemos decir que hay más de 350.000 entidades que ya se han inscrito y están en el proceso del cumplimiento de la resolución que hemos dado. Podemos decir que hay más de 10 sectores a nivel nacional de la rama ejecutiva del poder público, donde esos 10 sectores están inmersos en unos procesos de planificación para adelantar el proceso de formalización. Esto quiere decir que muy pronto nosotros podemos hacer un corte para significar cuántos contratos finalizaron en el 2020-22 y cuántos fueron los contratos que se elaboraron y se suscribieron en el 2023, en el primer trimestre, y podemos mirar si las entidades públicas y sus ordenadores del gasto, acataron la resolución,
la circular que nosotros emitimos el 29 de diciembre. Director, ¿en qué hemos avanzado en esta formalización desde el gobierno nacional? ¿Ya hay contratistas que ya están ocupando cargos de formalización? Pues mira, lo que yo quiero decirles es que ahí hay una confusión, porque es que no vamos a tomar un vaso de agua y lo vamos a pasar a otro vaso de agua, ¿no? Nosotros vamos a crear los cargos. Para saber al final Se abre la plaza, se abre la cuántas- plaza. Exactamente, plantas temporales. Exacto. O en su efecto, si son ampliación de plantas, eso lo determina el estudio. Pero eso no es que es para X o Y persona, sino es un proceso, y en ese proceso inclusive de plantas temporales se hace un concurso, decía yo, con características meritocráticas. Entonces, exámenes de hoja de vida, experiencia. Y saber incluso al final cuántas personas se necesitan para el cumplimiento de esa misión. Exactamente, Exactamente. Y eso ayuda, es. No ayuda a filtrar además. Exactamente. Claro. Eso es lo concreto que tenemos que decirles a ustedes y a todos, y a todas, porque lo que nosotros... El ejemplo del vaso es perfecto. Sí. No es pasar de aquí a acá. No, es que vamos a formalizar 900.000 contratistas. No, nosotros lo que estamos diciendo es que por lo menos, digamos, a las plantas del Estado colombiano para cumplir la misionalidad en su totalidad, en su integralidad, nosotros calculamos que deben de ser como unos 700.000, que pueden ser ampliaciones de plantas temporales, proveyendo las vacantes y creando inclusive, y permítame rápidamente, Sí, no, tranquilo. creando otros instrumentos, otras figuras de la formalización del empleo. Encontramos, por ejemplo, en el SENA los instructores. Tenemos en este momento hay que decir, por ejemplo, la orden presidencial fue la formalización de las madres comunitarias. Nos reunimos con ellos, se levantó una protesta que tenían ellas frente a esa vinculación histórica y la vulneración de los derechos que han sufrido históricamente en el país, y nosotros como gobierno hemos reconocido públicamente que sí se le están vulnerando los derechos fundamentales, laborales, de la dignidad de quienes atienden buena parte de la niñez colombiana. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, son el primer cálculo que se tenía son 43.000, pero con las asociaciones, con el sindicato de las madres comunitarias, en las mesas de trabajo y con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la gerencia pública del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se determinó que pueden ser más de 43, pueden llegar a ser 53.000, porque hay una serie de modalidades que tienen que incluirse y que fue el compromiso del gobierno nacional. Fíjense ustedes que nomás en ese sector estamos hablando que hay que iniciar un proceso de transición de formalizar 53.000 aproximadamente madres comunitarias. 7 de la mañana, 45 minutos. A esa hora hablamos con César Augusto Manrique, director Departamento Administrativo de Función Pública. Yo le quiero preguntar, doctor Manrique, porque ya hemos hablado un poco acerca de las alternativas que tienen las entidades públicas para la formalización del trabajo, la importancia, ese tema que usted acaba de mencionar de las madres cabezas de familia, de la meritocracia también. Pero hablemos de plazos, porque seguramente eso es un tema que tiene las entidades en velo, ¿no? Como, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo tenemos entonces para esta formalización del trabajo? Muchas gracias por esa pregunta. Mire, el tema fundamental es que, digamos, este fenómeno de precarización del empleo lleva más de 30 años en el país. Sistemáticamente se viene haciendo. Entonces, de ninguna manera nosotros podemos pretender que eso se va a hacer de la noche a la mañana. Lo que nosotros hemos dado unos plazos es para hacer los diagnósticos, para culminar procesos que ya se hubieran iniciado, pero de ninguna manera nosotros estamos diciendo que en 4 meses se va a hacer la formalización. Eso es una interpretación que la hemos venido explicando a todas las entidades. Hemos hecho los conversatorios y las charlas necesarias para que esto quede muy claro, pero lo que sí queremos decir es que las entidades tienen que iniciar los procesos. Si nosotros no vemos la voluntad de ellos, y por eso nosotros hemos creado una comisión de seguimiento a la formalización del empleo público. ¿Quiénes van a estar ahí? Pues las entidades territoriales, los alcaldes, los gobernadores, la función pública, deben de estar todos los actores que necesitamos, que esté la academia, que estén los doctrinantes, para que posibilitemos al final de estos 4 meses una reunión donde establezcamos cuál fue el balance final, cuál es la evidencia que tenemos de este proceso, que es un proceso, y tomemos las medidas correspondientes. Si hay que ampliar los plazos, los ampliaremos, pero no será unánime ni será generalizado, sino tenemos que entender si las entidades
están haciendo, cumpliendo con los mandatos constitucionales, si las entidades están cumpliendo con el mandato presidencial, si están cumpliendo con los lineamientos que ha hecho la función pública para la formalización del empleo. Colombia Hoy Radio.